estas charlas el doctor Daniel Orfila, colega y amigo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Él es otorrinolaringólogo especialista en odontología, tumores de base de cráneo posterior e implantes cocleares. Es médico asistente en el departamento de neurocirugía del servicio del Instituto Fleni de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y es profesor consultante de terapia del lenguaje y profesor emérito de medicina de la Universidad del Salvador. A continuación, el doctor Hernán Goldstein, también colega y amigo, jefe de otorrinolaringología del Scripps Memorial Hospital de La Joya, Regional Advisor para Latinoamérica de la American Academy of Otolaryngology, Hair, Neck Surgery, and Voluntary Clinical Instructor Department of Surgery at University of California, San Diego. Muchas gracias por estar aquí y compartir. Mi nombre es Gabriel Charlone, otorrinolaringólogo del Instituto Uruguayo de Otorrinolaringología. Soy magíster en neurología avanzada y cirugía de base de cráneo interior por la Universidad Internacional de Andalucía, ex asistente de la cátedra de otorrino del Hospital de Clínica de Montevideo y miembro de la Asociación Panamericana y de la Academia Americana. La idea es discutir acerca de 3 casos que vamos a presentar cada uno de los integrantes del panel, y en base a esos 3 casos interpelarnos un poco, discutir sobre temas relacionados con la parte de diagnóstico, tratamiento, pronóstico, que enriquecen justamente este tipo de paneles, hacerlo lo más interactivo posible. 14 años, sexo femenino, procedente del interior, no es de Montevideo, de la capital de Uruguay, pero menciona el antecedente personal de un traumatismo encefalocraneal a los 5 años con pérdida de conocimiento. Con respecto a los antecedentes personales otorrinolaringológicos, presenta una otitis media crónica de larga data, una perforación timpánica desde la infancia con otorrea intermitente. El motivo de consulta en el interior es una otorrea luego de un baño en un río. El tratamiento que se realizó en el interior fue antibiótico terapia y corticoterapia tópica. Luego, al no mejorar, se realizó antibiótico terapia con amoxicilina con ácido clavulánico por vía oral por 10 días, y luego, al no mejorar, se rotó el antibiótico terapia cefuroximaxetil. Es decir, el tratamiento, en definitiva, entre lo tópico y lo sistémico, derivó en un tratamiento de 20 a 30 días. La evolución persiste con otorrea y dolor, por lo cual es enviada a Montevideo, ingresa al hospital policial de Montevideo, presentando al ingreso una analítica con un hemograma de 12.000 blancos, una velocidad de eritrosedimentación de 105, una PCR que no es muy alta, y en la otoscopía presentaba una otorrea purulenta, perforación timpánica con escamas de escolestatoma a nivel atical. Se toma muestra para cultivo, que es positiva para providencia SPP, y no se realiza imagenología. La imagen otoscópica al ingreso no se muestra en el sector superior a nivel atical, la perforación timpánica mostrada por otoscopía. La evolución intrahospitalaria, es decir, se decía ingresar a la paciente y realizar antibiótico terapia intravenosa por 7 días, 2 gramos intravé cada 24 horas. La evolución intrahospitalaria es buena, mejora la otorrea, mejora la sintomatología, no hace fiebre, no hay elementos de complicación, absolutamente nada. Se otorga el alta nuevamente para el interior y a las 72 horas vuelve a reingresar a Montevideo por cefaleas, vómitos y vértigo, una tríada más relacionada con un síndrome de hipertensión intracraneana. Se pidió una tomografía computada de cráneo que muestra un absceso cerebroso izquierdo, una tromboflebitis del seno lateral izquierdo, neumoencéfalo y un empiema extradural que se muestra a continuación. En la imagen del lado izquierdo se marca una mastoides bien ebunizada, esclerótica, una mastoides con elementos que refleja un componente otítico crónico. Del lado derecho, con la ventana de parénquima, un absceso cerebeloso con realce periférico, occipital derecho yuxtacortical, con desplazamiento de la línea media, que se ve en el color derecho, dilatación del cuerno temporal del ventrículo lateral, lo que demuestra elementos de hidrocefalia, neumoencéfalo, empiema extradural y un cuarto ventrículo totalmente colapsado. Esta es una imagen demostrativa del sector venoso dural, y lo que se muestra aquí es una angioresonancia complementaria que se hizo al ingreso con una imagen de sustracción a nivel del seno lateral, bien en el sector inicial, a nivel del sector más inferior del seno recto, del seno sigmoides y de la vena yugular interna. En suma, el diagnóstico es de una otitis media crónica colesteatomatosa complicada con un absceso cerebeloso, una tromboflebitis del seno lateral, neumoencéfalo, empiema extradural, y el tratamiento se realiza
en forma multidisciplinaria con los neurocirujanos, con un abordaje suboccipital lateral, con diéresis o cortical. Cuando me refiero a diéresis es simplemente la separación de los tejidos para llegar al sector del lugar del absceso, en este caso el absceso de fosa posterior, que no tuvo mucha complicación porque después tuvo una evacuación prácticamente que espontánea. Y después, en el caso de otorrino, hicimos una mastoidectomía radical modificada. Se realizó antibiótico-terapia con triple plan, que es lo más aconsejado en estos casos, tratando de cubrir todos los gérmenes anaerobios, anaerobios, con vancomicina, gentamicina y metronidazol por 30 días. Heparina de bajo peso molecular a una dosis de hipocoagulación de 1, no de 2, de anticoagulación, con buena evolución y alta. El postoperatorio de las 48 horas muestra una persistencia del absceso cerebeloso que requirió un nuevo drenaje por los neurocirujanos, y este es el control imagenológico con tomografía y resonancia magnética, corte axial y coronal a los 30 días con una buena evolución. Entonces, algunos elementos simplemente para hablar sobre este caso en particular, pero que se extrapola a otro tipo de complicaciones, sobre todo de abscesos cerebrales, cerebelosos. ¿Qué roles juegan en la parte de diagnóstico? El rol actual de la resonancia magnética con difusión, los biomarcadores y los signos precoces de complicaciones intracraneales. En el caso de la técnica de difusión, yo creo que es clave para diferenciar los abscesos cerebrales o los cerebelosos de otras lesiones anulares, ya que el pus muestra restricción de difusión, es hiperintenso en difusión. En relación a la trombosis del seno lateral, en la angioresonancia, la ausencia de flow void, es decir, la imagen de sustracción que veíamos anteriormente por vacío de flujo, orienta al diagnóstico de una tromboflebitis, una trombosis del seno lateral. En el segundo lugar, con respecto a los biomarcadores, ya todos sabemos, los más frecuentemente que pedimos son la velocidad de eritrosedimentación, PCR, hemograma, son extremadamente básicos. Actualmente se está usando cada vez más la procalcitonina como elemento más aproximado a una complicación más compleja, por ejemplo, en este caso un absceso o un absceso cerebeloso o una complicación intracraneal. Los hemocultivos son importantes. Los marcadores, hay marcadores avanzados que se están usando en algunos países, sobre todo en algún país como Japón, Corea del Sur, en un lugar de Estados Unidos, como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual aumentan radicalmente el diagnóstico de alguna complicación más severa. Y obviamente la punción lumbar a través del estudio de líquido cefalorraquídeo, que en este paciente hubiese estado contraindicado por el absceso cerebeloso. Con respecto a los signos clínicos precoces, bueno, todos los que estamos acostumbrados a valorar pacientes con patología otítica y que eventualmente sospechamos de alguna complicación, todos los elementos relacionados con la patología vinculada con la fosa posterior, elementos de rigidez, elementos como rigidez de nuca, aumento o cambios en las características de las cefaleas, vómitos, presentación de vómitos, convulsiones, en un control por oftalmología, papiledema como signo de hipertensión intracraniana, y los signos locales y regionales que plantean la posibilidad de sepsis y de trombosis del seno lateral. Estos son algunos elementos vinculados al sector específico cuando hay un aumento de hipertensión intracraniana. Entonces, el algoritmo diagnóstico en caso de colesteatoma o algún otro proceso otítico, más los signos de alarma serían, primero, valorar con biomarcadores si es positivo y hay elementos de sepsis, iniciar empírico-terapia según si hay sepsis o elemento de meningitis complicada. Si vemos que el paciente tenemos tiempo como para llevarlo al bloque quirúrgico y hacer una valoración más exhaustiva, tomar una muestra más exacta, por ejemplo, dentro del absceso, para valorarlo más específicamente sería mejor y retrasar el tratamiento con antibiótico-terapia. Obviamente la imagenología a través de tomografía computada de hueso temporal, resonancia magnética cerebral con contraste incluyendo secuencias en difusión non-MP, y se sospecha trombosis de alguno de los senos, añadir una angioresonancia, si se ve lesión anular con restricción en difusión, presenta alta probabilidad de absceso, con lo cual requeriría un drenaje por los neurocirujanos según el tamaño de la localización. Puse tamaño y localización en negrita, ¿por qué? Porque el tamaño a veces incide en el tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Hay abscesos pequeños que se pueden tratar en forma médica con antibiótico-terapia, pero el tema de la localización sí es importante, porque la localización, cuando están yuxtaventriculares, la posibilidad de un vaciamiento espontáneo hacia el ventrículo determina un aumento de la mortalidad
próxima a un 100%. Por eso la localización es de los elementos más importantes cuando existe un absceso cerebeloso o cerebral. Seguimiento imagenológico por resonancia magnética se puede usar para evaluación post-tratamiento y para diferenciar recidiva de tejido cicatrizal. Las conclusiones en base a este caso: diagnóstico precoz y multidisciplinario. Para mí, Aristóteles siempre cuando daba una conferencia se planteaba dos preguntas fundamentales: el por qué y el para qué. El por qué, porque realmente es un tema que realmente me apasiona y del cual en 35 pacientes que he tenido durante estos 15, 16, 17 años me han sacado muchas canas. Y realmente es un tema para mí que me gusta mucho porque he aprendido mucho de los neurocirujanos, de los intensivistas pediátricos, hematólogos, intensivistas de adultos. Por eso es un tema que realmente me apasiona y es el por qué. Y el para qué, fundamentalmente para no repetir elementos que se hicieron en esta historia clínica y que provocaron un pronóstico más sombrío en esta paciente. Por suerte anduvo bien, pero se produjeron errores que podrían haber llevado a un pronóstico realmente mucho más sombrío. La endoscopía complementa y amplía la visión quirúrgica. Las complicaciones graves requieren coordinación con otros especialistas. La experiencia compartida enriquece la práctica clínica, como estamos haciendo con el doctor Orfila y el doctor Goldstein. Y el tratamiento precoz en colesteatomas, también cuando era estudiante de medicina había un profesor de cirugía que me decía hernia diagnosticada, hernia operada. Y lo extrapolé al colesteatoma. Y siempre le digo a los colegas que vienen un poco abajo mío, le digo colesteatoma diagnosticado, colesteatoma operado. ¿Por qué? Para no llegar a estos casos. Y como debate abierto lo dejo para preguntas, simplemente algunos elementos. Errores frecuentes en colesteatomas complicados como el que acabamos de ver. ¿Se encuentran alguno? Me lo dicen y lo discutimos y bienvenido sea para aprender. Avances que cambiarán la práctica en los próximos 10 años. En relación, por ejemplo, a inteligencia artificial, estamos trabajando en un modelo sobre justamente de pacientes con complicaciones intracraneanas con respecto a la valoración imagenológica. Límites para la cirugía endoscópica exclusiva, es decir, ¿ustedes hubiesen abordado algún paciente específicamente solo con cirugía endoscópica en este tipo de complicaciones? Conducta frente a la tromboflebitis en el lateral, es decir, ustedes realizan esqueletización más punción más acceso directo con una incisión, y si eventualmente hace una incisión, después de que aspiran el trombo y se viene del sector superior del seno lateral una gran cantidad de sangre imposible de parar, y ahí es más complicado, ¿cómo hacen para cerrarlo? Cosas que realmente les pregunto. Y consejos prácticos para jóvenes otorrinolaringólogos, que bueno, esto quedará grabado en el webcast de la Academia Americana. Simplemente esos elementos por si quieren responderlos ahora o más tarde. Todavía no tengo las canas, pero las he sufrido también esas. De nuevo, o sea, son todos estos casos que uno aprende. Obviamente creo que, y eso lo habíamos discutido, es que el diagnóstico por imágenes más temprano hubiese sido clave en este caso. Así que, y de nuevo, depende de dónde estamos. Muchas veces a mí lo que me pasa es lo contrario, que el paciente, de nuevo, estoy en San Diego, estoy en un lugar, digamos, que es la joya, o sea, la gente pasa a través, está en la sala de emergencias y está caminando a la sala de emergencias y pasa por un tomógrafo, básicamente. Entonces me llaman a mí por las otitis serosas y que el radiólogo la llamó una otomastoiditis. O sea, me pasa y la educación ahí es muy importante, me parece, y eso diciendo consejos para jóvenes y también, digamos, hablando con los radiólogos y con los médicos de la sala de emergencias. Yo tengo una regla que se llama la 80-20. 80% de las veces que te llaman es lo que llamamos un overcall. Suenan las alarmas cuando no hay que llamarlas. 20% es un undercall.
El problema es que no sé cuál es cuál. Entonces siempre hay que responder y eso depende de la confianza que tengas con ese grupo. En cuanto a... Hay mucha controversia en cuanto a la trombosis de la yugular y todas las cosas que mencionaste se hacen en nuestra institución. Los 5 casos que hemos tenido durante la última década, en general los trataron con anticoagulación. Y esto es hablando con infectious diseases, o sea, patología infecciosa, o sea, la gente que hace eso, y también con los hematólogos. Primero agradecer. Es el audífono que se me acopló. Primero agradecer a las autoridades y a Gabriel y a Hernán mi presencia acá. Yo voy a marcar algunas pautas como si estuviésemos en un Ateneo. Yo copié lo que decía Gabriel. 14 años, colesteatoma tical y dolor. Eso ya me pone un signo de alarma urgente. Colesteatoma que duele, se bloqueó y va a ser una complicación si no la hizo. Ese paciente la primera vez ya se le solicita una tomografía computada con contraste endovenoso para ver si se tiñe alguna cápsula, que ya ese absceso no se formó en estos días. Si tengo posibilidad de resonancia, además la resonancia. Hecho el diagnóstico la primera vez, a los 3 días se está operando, primera cosa. Y segunda observación que hago, fundamentalmente, es que entendí bien o el neurocirujano punzó el absceso. Evacuó espontáneamente. Cuando fue haciendo la diéresis de la dura madre, evacuó. Y no sacó la cápsula. No sacó la cápsula. Bueno, es la causa por la cual ha recidivado un fosa posterior que ya tenía una cartulina, a ver cómo puedo decir, un cuero, y adentro del absceso. Eso es lo que sucede. Así que en la escuela que nos formamos, y casi todos coincidimos en Argentina, otitis media crónica complicada es igual a mastoidectomía radical. Tema 1. Tema 2, una vez que estemos adentro, el seno nos está gritando, destechame, ya va a estar destechado como se veía, tiene una empiema extradural, ni bien hagamos la maniobra de punción, que no tiene que ser así en el seno, sino tiene que ser paralelo al mismo, si no viene sangre lo vamos a abrir y la cara posterior va a hacer que se drene, la cara posterior del seno o por ahí la dura, se va a drenar el empiema solo. Eso independientemente de que, en mi opinión, y respetando al neurocirujano, debió haber hecho una exéresis macroscópica, con microscopio, con la cápsula y después nosotros. Ahora, si ese absceso, además, estuviese pegado a la cara posterior del hueso temporal, no solamente se drena el empiema extradural, sino se va a drenar el absceso absolutamente a la mastoides. Después se verá, siempre trabajando con el neurocirujano. Sí, sí. A mí me deja estas enseñanzas. El dolor, tomografía computada, imagen. Y solamente le comparto uno de los mayores fracasos que he tenido en el Hospital de Clínicas, donde estuve 10 años, el Hospital Escuela, una paciente con un cuadro parecido que se solicitó una punción lumbar por clínica de meningitis sin una imagen, y la paciente tenía un absceso de fosa posterior, se enclavó y se murió. ¿Qué hemos aprendido? Que la fosa posterior se enclava rápido, no solamente porque se drene a los senos, sino se enclava. Entonces nunca hacer una PL, porque uno no sabe si tiene una fosa posterior sin una imagen previa. Pero bueno, son experiencias, como decía mi padre, es un peine que te da la vida cuando te quedaste pelado, pero ya no lo hemos repetido más ese error. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. 2 cosas últimas para terminar, me lleva 1 minuto. Primero, creo que uno de los elementos de error que tuvimos fue el tratamiento durante 30 días con antibiótico terapia, que eso enmascaró la sintomatología. El absceso cerebeloso ya estaba formado cuando estaba internado en el hospital policial, como dijo el doctor Daniel Orfila. Y otro elemento a destacar, que lo dije al principio, que no lo mencioné después,
es el traumatismo encefalocraniano. Se calcula que un 10% de los pacientes con traumatismo encefalocraniano grave tiene fractura de base de cráneo. Y de ese 10% de fractura de base de cráneo, el 10% tiene una fractura de hueso temporal. Sabiendo que el hueso temporal es el único hueso que no consolida con callo óseo, yo creo que este traumatismo encefalocraniano puede haber sido una vía de abordaje, una vía de diseminación de ese sector otítico crónico hacia la fosa posterior. A continuación, el doctor Daniel Orfila va a seguir con él. Mi caso es muy breve. Puse específicamente porque me interesa compartir un gesto quirúrgico sobre el colesteatoma, que nos puede servir a todos. Este es un paciente que viene a consulta porque se iba a vivir a Alemania. Está vivo, por supuesto, tiene 32 años, consulta por signo de Henneberg. Nos consultó a tímpano cerrado, que cuando se tocaba el trago hacía un nistagmus y disbalance, y a ver si era normal porque tengo avión pasado mañana. Bueno, como antecedente tenía una otitis media crónica colesteatomatosa operado en la infancia, una otoscopía. Esto es la cicatrización lateral de lo que se ve acá. O sea que cada vez que el paciente se tocaba acá, se generaba el signo de la fístula, como ustedes ven. Observen esta imagen que es interesante. O sea que el motivo de consulta no era la otorrea, era el signo de Henneberg con un antecedente de haberse operado. Y ahora van a ver cuando tocamos acá. Tenía una hipoacusia mixta con un PTA de 65 decibeles y un World Reconocimiento Score del 90% con un gap de 40. O sea que no era un oído anacúsico, tiene una hipoacusia mixta, el otro oído normal. O sea que hace tiempo que venía esta patología trabajando y erosionando, sin, gracias a Dios, tejido de granulación. La vía ósea estaba en 25 decibeles, como dice eso, ahí, y la vía aérea en 65, diagnóstico fácil, con la imagen otitis media. Se le pidió una imagen, vino con esto, le digo, mira, no podés viajar, y si vas a viajar, ya conseguiste a alguien que te opere en Alemania. Se iba para el lado de Hannover. Fístula laberíntica. Hecho esto, a mí me gustan las clasificaciones que son útiles. Útil en la práctica, cuando uno ve, y sin hablar de los colegas, de nadie, pero cuando uno ve esta clasificación, grado 1, que tiene el periósteo comido con conservación del endostio, esa no hay problema. La sacamos, la vemos en la tomografía con un algodoncito. Grado 2, tiene el endostio abierto. Yo no sé si estoy acá o estoy acá. Y no sé si estoy acá o estoy acá, salvo por la clínica. Entonces, esa determinación es la que quiero compartir con ustedes, porque esto es muy lindo académicamente, pero no es en la práctica. Entonces, si ustedes ven acá, vamos a ir pasando el video. Vayan mirando las imágenes acá. Esto ya es en quirófano, esto se hunde porque es esto que está acá, la membrana timpánica. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es la maniobra de, no en lo personal, y nos hemos formado con el profesor Diamante, no raspar el hueso, no ir raspando la cáscara, sino ampliar la mastoidectomía, que ya la tenía absolutamente, prácticamente realizada, un muro un poquito alto, pero aceptable. Y esta es una maniobra que les puedo compartir, que no van a tener dificultades de que uno le genere la anacusia, si es que no la tiene. Bajo agua se le da con un instrumento romo, en este caso es un decolador, se le da de comer a la cánula de aspiración, como hacemos en algunas cirugías del ángulo ponto intraracnoide. Ustedes ven que usamos por escuela Ringer, porque tiene más o menos el mismo pH que el oído interno, no nos arruina las piezas de mano como si la solución fisiológica. Y acá se le va dando de comer al colesteatoma hasta que empieza a aparecer ahí el canal semicircular superior expuesto, el externo ausente, este es el superior y este es el externo al aire. Ustedes lo ven acá, los dos canales que se veían en la tomografía. Entonces, ahí
uno tiene varias posibilidades. Luego se coloca una fascia. Si uno tiene la certeza que lo pudo limpiar sin abrir con un algodoncito, nos gusta mucho limpiar con un algodoncito y no lesionar. Bueno, si lo limpió, le puede poner paté de hueso y le puede poner una fascia, como es, cubriendo toda la zona. Ahora, si uno no pudo limpiar ello y tiene audición, yo no le voy a tratar de generar la pérdida auditiva. Entonces se le colocará la fascia hasta ahí y dejar esto que marsupialice al exterior. Entonces, antes de pasar a las preguntas, que es la próxima, esta es la pauta que nosotros tenemos. Ampliar la mastoidectomía radical, una técnica abierta, sobre todo si tiene audición, como dice acá. Aspirar bajo Ringer la escama de colesteatoma, al que le guste solución fisiológica que lo use. No raspar el hueso, es mi consejo de fin de carrera, no raspar el hueso. Dejar para verlo por transparencia, ahí nos vamos a dar cuenta la clasificación de Dorhofer, palpando con un elemento romo. Si se hunde dentro del canal, estamos acá o acá. Si no se hunde, estamos acá y ahí podemos ir a sacarlo. Es sencillo esto. Si el endostio está conservado, sacar la matriz, paté de hueso, fascia. Si el endostio está abierto, dejamos la matriz, no lo cubrimos. Y esto, todos los que hicimos tarea con residentes, le decimos que se ponga bien en el parte quirúrgico y que las curaciones sean personalizadas, sobre todo las primeras, porque a veces el colega raspa una granulación y nos cortó el canal semicircular si está al aire. Ese es el caso y yo dejo esto como reflexiones. Yo creo que voy bien en tiempo. Son preguntas que uno se hace ante cada caso y acá el que quiera contestar con la primera pregunta, contesta. Ante una otitis media crónica colesteatomatosa complicada, ¿qué prefieren? ¿Una técnica cerrada, una técnica abierta o una petrectomía subtotal? El que quiera. Esto no es una tomada de examen ni ahí, es compartir reflexiones. O sea, en un caso como esto, creo que la respuesta del libro es una técnica abierta. Si hay, obviamente depende si hay audición o no hay audición. En este caso hay audición. Correcto, entonces en este caso la respuesta es una técnica abierta y ya había tenido un canal wall down. Ahora, depende del paciente. Y hay pacientes, si le tengo mucha confianza al paciente y sé que va a volver y que puedo volver a hacer un second look o obviamente acceso a las resonancias magnéticas ahora con la difusión y ver si hay colesteatoma, algún paciente tal vez lo dejo cerrado. Bien. ¿Vos, Gaby? Yo lo mismo, yo creo que en base a no este tipo de complicación, sino a las complicaciones anteriores que mencioné, creo que uno de los grandes fracasos que tuve y que aprendí de colegas con más experiencia, en que todo colesteatoma o proceso títico complicado, ya sea cualquier tipo de complicación, es igual a una mastoidectomía abierta. Bien. Técnica abierta. Ante este caso, un caso con exposición, levanten la mano del auditorio los colegas que hubiesen, ya no tenía pared. Si tuviese pared hubiese dejado una técnica, los que hubiesen hecho una técnica cerrada para saber. ¿Abierta? Bueno, perfecto. Segunda pregunta. ¿Cómo aborda el colesteatoma? La pregunta es, ¿le dan de comer, raspan? Al revés, Gaby. ¿Qué experiencia has tenido alguna vez? ¿Viste los ojos de la serpiente alguna vez? No, no lo vi. Es horrible. No, sí, ya me imagino. Pero en base a lo que tú mencionaste, creo que la mejor técnica es cerrar de comer con el suelo Ringer y no raspar el hueso, sí. Hernán. Sí, yo a veces la que uso es, habíamos hablado, es las succiones de Brackman que tienen, o sea, que permiten tener irrigación, succión, pero también donde tiene la succión tiene otros agujeros a los costados, con lo cual disminuye y hay menos chances de causar trauma. Otra cosa que quería remarcar es que he tenido, no muchísimos, pero he tenido un número de estos casos
y voy súper delicadamente porque no quiero causar ningún tipo de daño. Pero noto que muchas veces el cuerpo en sí, como los colesteatomas nos hacen la mastoidectomía, pero también como que trata de aislar al colesteatoma y hay una membrana bastante fibrosa y bastante buena que está protegiendo al oído interno. Y busco esa membrana, porque cuando la encuentro esa membrana, ahí paro, porque me protege y no quiero elevar esa membrana, sobre todo además no sé si hay algún tipo de adherencia de ahí, y me ha pasado en la dura y también me ha pasado en el oído interno. Entonces, la busco, a veces está, a veces no. Es muy bueno eso porque uno puede por transparencia ver o palpar. Uh-huh. Y palpar uno dice, upa, esto es la tercera del facial que está al aire. Bien. ¿Hacen alguna diferencia cómo manejan la fístula del bloque laberíntico posterior? ¿Con audición útil, que fue en este caso? ¿O si hubiese tenido este chico una anacusia? Con el mismo cuadro, con los canales al aire, ¿los hubiesen eliminado o no, pensando en el vértigo que tiene que después hacer la rehabilitación? Porque a veces tiene la anacusia, pero no tuvo el vértigo. ¿Cómo lo manejan? ¿Hacen algo? Yo creo que en este caso para mí no hay doble lectura. Un paciente con una audición normal trataría de preservar la audición, realizar una cirugía en la que tú hiciste, colocando hueso y cubriendo con la fascia. En el caso de una audición que no es útil, realizaría una laberintización. De nuevo, este es un caso bastante complicado porque el paciente se estaba yendo y depende de la confianza de que haya seguimiento. Si hay audición y obviamente haría exactamente lo mismo, inclusive a veces dejando algo atrás que uno podría en teoría limpiar en el consultorio uno mismo, ¿ok? De nuevo, si se está yendo a un lugar donde no sé si va a tener seguimiento o no dejaría nada. Si no hay audición, obviamente sería un poquitito más agresivo y no dejaría nada ahí. No correría ese. Este punto es complejo, las fístulas cocleares. Que el colesteatoma haya invadido la cóclea y tenga audición. ¿Tuvieron algún caso? No. Bueno, mucha suerte, porque es patología de la pobreza. Acá está Héctor, el doctor Héctor Rondón Candoso, querido amigo, que vive en otro país no emergente, pero es un país que también tiene este tipo de cosas, ¿no? Hago la pregunta al revés, doctor Héctor. En una fístula coclear con audición, ¿pudiste intentando sacarlo, preservar audición? No intenté sacarlo, he tenido 2 casos, pero no intenté. Excelente, ese es el criterio. La cóclea se muere, la mirás y se muere. No es como el laberinto que lo limpiás con el algodoncito. Lo marsupializás, que es lo que yo haría, bloquearía la trompa, o sea, haría la vieja técnica de Rambo con bloqueo de trompa sin cerrar el conducto auditivo externo y que marsupialice al exterior, y pongo en la ficha cuidado cóclea para no olvidarme y entrar a limpiar. Lo tatúo en la cóclea ahí. Claro, esas cosas que hacemos. Bien, ¿tienen alguna indicación para esta patología de hacer una petrectomía subtotal? La vieja técnica de Rambo, bloquear la trompa, cerrar el conducto auditivo externo en 2 capas, rellenar o no el oído medio, después se le agregó el relleno. De nuevo, depende en gran parte del seguimiento y la confianza que tengamos en el seguimiento de ese paciente y el acceso a la salud. Si el colesteatoma, o sea, si hay pérdida de la audición, si hay pérdida la parte del laberinto y el colesteatoma no lo puedo ver que lo puedo sacar o tengo miedo de que se ya esté extendiendo medialmente, ahí para mí es la indicación. Gaby. Yo creo que este es uno de los casos más complicados en el tema del manejo de la conducta terapéutica definitiva, ¿no? Porque acá te está jugando el control de la enfermedad, de la patología en sí, el control de la funcionalidad
auditiva y el control de la erradicación de la enfermedad en sí, ¿no? Entonces, en pacientes que eventualmente no podemos tener un control a largo plazo, creo que la disfuncionalización del oído medio me parece que sería la mejor opción. Y sobre todo en pacientes con colesteatomas más agresivos. Nosotros vemos colesteatomas que eventualmente tienen un crecimiento más lento, que no son tan agresivos, y vemos niños de 7, 8 años con un colesteatoma que eventualmente ya lo operamos 2 o 3 veces y que cada vez están peor. Entonces, Sí. en esos pacientes yo creo que hay que ser más agresivos en la conducta, porque si no después sufrimos complicaciones que realmente no queremos El sufrir. recidivismo es individual de cada paciente. Yo tengo una indicación para esto, porque me ha pasado, es una fístula de líquido cefalorraquídeo que no lo podés yugular intraoperatorio, por la causa que sea, ya sea porque tenía un mielomeningocele o porque se pegó un fresazo y se lesionó la dura madre, la causa que sea, que viene el líquido que no lo se puede yugular. Yo en ese caso, igual que en la otoneuro, no hay que dejar aconsejo no dejar el expuesto al exterior porque termina en una meningitis. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Okay. Thank you. Bueno, buenas tardes. Gracias, Gabriel, por la introducción. Gracias por estar acá, la gente que se quedó hasta más tarde. Inicialmente iba a presentar un absceso de Beazles, pero me tocó un caso que no es tan interesante desde el punto de vista de, o sea, no son esas tomografías excitantes, ni nada, pero genera, o por lo menos para mí, esos dilemas importantes viendo 75-80% de lo que hago es otología, y me genera esos dilemas que uno los ve y está todos los días en la clínica y digo, ¿qué hago con este paciente? Entonces, siguiendo, de nuevo, no tengo ningunos conflictos, y es un señor que viene de 78 años. Vivo en San Diego, tenemos mucha gente que le gusta surfear, pasa mucho tiempo en el agua y tengo muchas exostosis. Este paciente tenía exostosis, era paciente de mi socia que se jubiló y hacía 10 años que no lo veíamos. Veo la nota de hace 10 años atrás y básicamente decía exostosis, tenía un poco de cera medial a la exostosis, lo pudo limpiar, había una retracción del tímpano, pero nada que llamaba la atención. Tenía historia de infecciones, era del este de Europa, tenía infecciones en el oído, pero nunca tuvo ningún procedimiento en el oído, tenía un poco de historia de exposición a sonidos altos, pero nada importante, hasta que este año empezó a notar desconfort en su oído. Y esta es una imagen, no me gustó la imagen que yo tenía, o sea que esta es generada por ChatGPT, y básicamente se ve esa exostosis. Esto se veía más exostosis, eso se ve un poco más osteoma, pero lo importante es ese detritus que estaba medial a el crecimiento de hueso. Entonces trato de limpiarlo y después de un rato se empieza a poner bastante incómodo. Entonces lo mando a casa, lo pongo con ciprofloxacina y dexametasona para tratar de como ablandar ese detritus, y lo trato de hacerlo 2 veces y es muy incómodo para él y sigue habiendo eso. Sigue habiendo ese detritus, poco de queratina. Hacemos una audiometría y como pueden ver, el oído derecho tiene una hipacusia más que nada de alta frecuencia, un paciente de 78 años, tiene una hipacusia mixta del lado izquierdo. Okay, con un airborne gap bastante importante. Y este es el colesteatoma, esta es la tomografía. Y entonces lo que vemos acá son 2 cortes axiales y pueden ver cómo esa hipodensidad se va hacia el hipotímpano. Okay, y hay como se puede ver ahí como una retracción. Se puede ver una retracción de la membrana del tímpano, pero acá parece que está yendo y está casi erosionando el hueso. Esos son los cortes axiales. Este es el corte coronal y de nuevo se ve esto que me preocupaba bastante. ¿Alguien tiene alguna posición a ir al quirófano con esto?
¿Ustedes? No tengo tema acá. Sí, obviamente sí. Bajo estas circunstancias iría por lo menos mínimo a una exploración, ¿no? ¿Mínimo a qué? A una exploración. Sí. Entonces, yo lo llevo al quirófano. El plan inicial es una reconstrucción del canal auditivo externo, eliminar el hueso eso para poder tener exposición, para poder limpiar a este paciente. Pero después, ¿qué hago en ese caso? ¿Hago una timpanoplastía? ¿Hago una ossiculoplastia con esa hipoacusia mixta? ¿Lo hago en 2 estadios? Esas son las preguntas que me estaba pensando. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el consentimiento para el paciente? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y entonces empiezo a hago la reconstrucción y lo que me encuentro una vez que puedo ampliar el canal y estoy empezando a sacar queratina y se está yendo bastante abajo en el hipotímpano, ¿no? Y lo que me termino encontrando es que no hay agujero, hay una atelectasia importante de la membrana del tímpano, ¿ok? De hecho, no había ningún espacio que yo podía encontrar ahí abajo donde podía meter inclusive un tubito. También me doy cuenta que el yunque está erosionado, ¿ok? Pero puedo ver el estribo y puedo ver que la membrana del tímpano está como shrink wrap, lo diría, o sea, como que está completamente alrededor del estribo. Entonces, esto es lo único que encontré en cuanto está la clasificación de SADE, que el profesor Orfila me dijo las 2 clasificaciones de SADE, y está una que está acá, que básicamente muestra más en la pars flácida, pero también hay de la pars tensa. Y básicamente esto es lo que encontré, y en el único lugar que lo encontré fue online, y este es un colega de India que tiene su textbook online, y lo que se ve es la membrana del tímpano estaba completamente colapsada al promontorio acá, y acá había toda la queratina, y acá es donde terminé sacando las cosas. Entonces, la pregunta ahí intraoperatoria es, ¿qué hago? ¿Hago una timpanoplastia ahí para tratar de elevar toda esa membrana del tímpano? Si hago eso, ¿hago la ossiculoplastia? ¿O terminé ahí, ese fue mi objetivo, eso era lo que le molestaba y sobrevivo para pelear otro día? Y acá lo abro al panel. Lo que me interesa mucho siempre cuando consulta a algún paciente es preguntar el MC, el motivo de consulta. Y segundo, antecedente. Si el MC es el detritus, 78 años, una hipoacusia mixta con un gap de 30 a 35 decibeles de gap según la biometría, hago lo que vos hiciste, llego, freno, paro, le hago una buena canaloplastia, vamos a decir el término, y me voy a casa para que después use un decoroso audífono que lo va a necesitar. No me pongo nada. Y esto puede ser la asociación de 2 patologías. Puede ser una atelectasia de los cuadrantes posteriores, póstero-superiores, y puede tener una queratosis obturans del conducto auditivo externo, que la diferencia entre la queratosis obturatriz y el colesteatoma es que en el colesteatoma no tiene piel y hay hueso, espículas, hay necrosis de hueso. En la queratosis obturatriz, que se ve en el hueso timpanal, y no puedo decir por qué la causa, por lo menos yo no la sé, se ve más en el piso del timpanal y llega hasta el ánulus y lo levanta, lo abre en pata de cangrejo. Una vez que uno lo limpió y preservó esa epidermis que tiene, se limpió. Y yo no hubiese seguido, hubiese hecho lo que vos hiciste. Y un audífono después, si lo acepta el señor Coqueto, jugador de golf en tu zona. Bueno, yo hubiese hecho exactamente lo mismo, hubiese hecho la cirugía de la exostosis, una miatoplastia, una resección de los osteomas. Yo por lo general capaz que hacemos lo mismo en los osteomas, el drilado con una fresa diamante de 2.
milímetros y bueno, hago una buena megatoplastia. Y después reseco ese sector de tejido y limpio esa cavidad que está lateral a la arteria timpánica. Con respecto a la atelectasia, vos nombraste la palabra, el tema de los tubos transtimpánicos. Yo creo que la atelectasia no creo que sea debida a una patología de la trompa, ¿no? ¿No crees que sea debido a una... No. Okay. No sé qué pensás tú. ¿Vos cómo lo plantearías? Como que es una patología, es una doble patología, una patología del oído externo relacionada también con una patología del oído medio, con una disfunción tubaria y una atelectasia. Yo creo que es una disfunción tubaria. Él tiene antecedentes de infecciones de oído de chico y eso fue lo que causó eso, y eso se complicó un poquito más por la patología de la exostosis, que no le permitía ese tejido que se forma ahí irse. Entonces esa combinación, porque claro, tengo pacientes con exostosis y que forman una especie de colesteatoma medial, pero eso es un colesteatoma del canal auditivo externo. Sí. Yo creo que es un híbrido de los dos, pero creo que la patología principal es una patología tubaria. Una patología tubaria. Yo en este caso estaría reticente a colocar un tubo transtimpánico, y lo que sí haría en este paciente, porque creo que es un procedimiento que creo que no tiene ningún tipo de, bueno, que por lo menos no se han demostrado complicaciones así complejas, es una tuboplastia con balón. Una dilatación tubaria para no colocar un tubo transtimpánico en un sector donde la membrana timpánica está, no sabemos cómo está adelgazado, hay un componente fibrótico importante. Con la tuboplastia con balón, creo que podríamos tener una buena funcionalidad ventilatoria. Yo creo que obviamente no regresaría esa atelectasia que tiene, pero por lo menos capaz que nos aseguramos durante un largo tiempo una buena funcionalidad de la trompa sin la necesidad de colocar un tubo, y que el paciente siga pudiéndose mojar el oído relativamente bien, ¿no? Eso es interesante, Alicia, porque en eso es una parte en la cual estoy en desacuerdo personalmente, y por dos motivos. Una es, a mí en general me gusta poner bueno, este es un caso especial, pero a mí me gusta en general poner un tubo antes de hacer la tuboplastia, porque me da... La mayoría de los pacientes que hago la tuboplastia no es por esto, sino que los hago porque tienen sensación de presión en el oído, o porque tienen parotrauma, o esas cosas. Mi temor en un paciente así es que creo que ya perdimos la oportunidad de hacer una tuboplastia. Alguien que tiene una retracción, que ya tuvo varias cirugías, que tuvo una retracción importante y que están esas adhesiones, porque el oído medio no es una cavidad abierta como esto, que es un rectángulo abierto. Hay pliegues, entonces yo creo que sí vas a airear un poquitito, pero no va a llegar a todas las otras zonas. De nuevo, no sé si pondría un tubo en este caso, estoy en acuerdo en ese sentido, porque de nuevo hay poco lugar y no creo que las otras cosas, no estoy en oposición a hacerlo. ¿Alguien haría una timplanoplastia? ¿Alguien trataría de levantar esa membrana del tímpano? Okay. Porque a veces tenemos estas retracciones las retracciones posterosuperiores y como da la tentación de hacerlo, pero muchas veces el problema es que uno puede implantar un colesteatoma haciendo una de esas cosas. Yo quisiera compartir, si me permitís, sí, con los colegas, un concepto que para que un oído se atelectasie necesita tiempo, presión negativa, y acá hay un especialista, el doctor Héctor, y una digestión de la capa media, que eso no revierte con ventilación. Uno de los máximos fracasos que se ve de la tuboplastia, si uno quiere fracasar, que se lo haga un tímpano pegado sin glú. No cambia nada, porque eso no se despega, ya es una otitis adhesiva. Y si no está despegado, tampoco, porque al venir nuevamente la presión negativa, porque el nitrógeno, la absorción de nitrógeno, genera en el oído medio de estatus una presión negativa. Lo que mantiene al tímpano en su lugar para que la POM de en cero la capa media. Si por definición perdimos, es un tímpano bimérico, ya sea que se haya pegado, otitis adhesiva, o que sea una atelectasia con valsalva retrograda o aspirándolo retrograda. Si no tiene capa media,
va a volver a su lugar. Así que, ¿no tiene glú el paciente? No. ¿No le supura el oído? No. ¿Tiene 78 años? Es un montón. Sí. Y vos le solucionaste el tema del detritus que se lo generaba ni la atelectasia y se lo generaba los osteomas. Así que primum non nocere. Y por último, una de las cosas que también me ayudó a hacer esa decisión es, le puedo preguntar al paciente qué es lo que quiere hacer y hablándole de las ventajas y desventajas y no quemamos ningún puente. Yo tengo una pregunta para ti, Hernán. ¿Qué hubiese pasado en este mismo paciente si el paciente con esta hipoacusia de conducción te hubiese presentado, después de que lo operaste, la sensación de oído ocupado y tuviera 25 años? De nuevo, esa es la oportunidad para hablar con él de las ventajas y desventajas de una timpanoplastia. Porque si estoy de acuerdo de que, obviamente, si el paciente puede insuflar y levantar, digamos, la membrana del tímpano, eso me ayuda a generar, sé que hay un espacio en vez de que esté completamente cicatrizado, entonces le puedo poner cartílago ahí y hacer una tuboplastia en ese momento. No quiero decir que no hago muchas tuboplastias en pacientes que ya llevo al quirófano, pero no estoy completamente seguro de que va a ayudar. Pero si tiene 25 años, quiere escuchar mejor, está muy opuesto a usar audífonos y, por ejemplo, si puede hacer una maniobra valsalva, puede insuflar y levantar la membrana del tímpano, eso me dice que puedo crear un espacio ahí, puedo poner un cartílago, puedo ponerle un tubo, puedo hacerle una tuboplastia, esperar que el tubo salga y vemos cómo va. Sí, adhiero, y el criterio que enseñamos en la residencia es atelectasia con oído activo, se ventila, oído activo que tenga glú. Atelectasia sin glú, la ventilación es un fracaso. Nos va a quedar una perforación y después vamos a tener que operarlo. Así que yo creo que ahí, en tu paciente, yo hubiese hecho lo mismo. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta de alguno de estos casos? Okay. Muchas gracias.